Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida al séptimo webinar del Grupo Atlas de Seguridad Integral, Gestión de Bioseguridad en tiempos de aislamiento selectivo e inteligente. Abordaremos los protocolos de sanitización y bioseguridad empresarial y cómo lograr una resiliencia e inteligencia emocional claves en estos momentos. El día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Jiménez, médica bacterióloga, máster en epidemiología y control de infecciones, y la doctora Mónica Ramírez, psicóloga clínica, máster en neuropsicología clínica y trainer en PNL. Durante el webinar estará disponible nuestro chat para que nos compartan sus preguntas e inquietudes. Igualmente, al finalizar cada expositora se dará un espacio para preguntas. Señoras y señores, para el Grupo Atlas de Seguridad Integral es un gusto recibirlos. Damos inicio. Buenas tardes a todos. Hoy quiero compartir con ustedes esta charla que he denominado el fundamento teórico que las empresas deben tener. Yo creo que ustedes a la fecha han escuchado demasiadas cosas por los noticieros, por los diferentes medios de comunicación, y pues yo no quiero repetirles tal cual lo escuchan por esos medios, sino quiero hacer o aterrizar para ustedes los fundamentos científicos que hay detrás de las recomendaciones que se han hecho a lo largo de esta pandemia. Vamos a conocer pues fundamentos teóricos de la biología del virus, los fundamentos de prevención y control que están relacionados con la clasificación, uso y selección apropiado de las mascarillas, el distanciamiento, cuánta distancia, es segura, los tipos de desinfectantes y cómo seleccionarlos, y por qué es importante la protección conjuntival. Escogí estos temas pues que a mí me parecen fundamentales. Hay muchos otros temas de prevención y control de infecciones, por ejemplo, lavado de manos, pero pues esos no los voy a abordar en este momento. En primer lugar, ¿qué es un coronavirus exactamente? Ustedes han escuchado hasta el cansancio esta palabra, pero quiero contarles qué es. En el año 2020, en este año, en febrero 11, la Organización Mundial de la Salud dio el nombre oficial a este virus que llamamos SARS-CoV-2 y a la enfermedad, el COVID-19 o la COVID-19, que es la enfermedad por coronavirus. El coronavirus, bueno, es un virus, no es una bacteria. Algunos me preguntan que cuál es la diferencia con una bacteria. La diferencia es que los virus en realidad no están catalogados como seres vivos, son estructuras un poco más resistentes. Tienen una estructura bastante curiosa que parece como sacada de un libro de extraterrestres. En este caso, ustedes están viendo una imagen donde ven como unas punticas que salen del virus, que son por las cuales se van a unir al receptor. Es un virus muy pequeño, es un virus que mide apenas 125 nanómetros. Es un virus que decimos que es cubierto, y eso va a tener una cosa muy importante para el tema de los desinfectantes. Desde hace mucho tiempo conocemos los coronavirus. Los coronavirus no es que sean algo nuevo en la ciencia. Los primeros coronavirus los conocemos desde el año 1962 y siempre están circulando coronavirus. Lo que pasa es que los coronavirus daban resfriado común, como lo hacen otros virus que también producen resfriado común. Pero en el año 2003 vimos la primera puntuación de los coronavirus. Fue cuando produjeron la primera pandemia que duró poco, la primera grupo que fue el SARS. También venía de un murciélago. Después el virus muta en el 2012. Hace su mutación en los camellos, pero se transmite en pocos países, sobre todo en Arabia. No hizo tanta transmisión persona a persona. Y en el año 2019, pues viene la gran mutación de este virus, al que denominamos SARS-CoV-2, para diferenciarlos del SARS-CoV-1, que fue el del año 2003. Se supone que evolucionó de este
animalito, un marsupial de nombre raro y que saltó la barrera de las especies hasta llegar a los humanos y producir esta pandemia. En cuanto a la clasificación de los tapabocas, ¿cuál es el apropiado para el uso empresarial? Retomamos que es un virus muy pequeño, de apenas 0,12 micras. Todo tapabocas se le es sometido a un proceso de filtración y se mide si es capaz de filtrar partículas mayores de 3 micras o si es capaz de filtrar partículas menores de 3 micras, y eso se hace en los laboratorios. Nunca se hacen pruebas de laboratorio contra un virus que tenga una partícula tan pequeña como de 0,12 micras. En teoría, no habría forma de filtrar con ningún tapabocas algo tan pequeño como de apenas 0,12 micras. Pero es que hay un concepto importante. Los virus no viajan solos por el medio ambiente. Los virus tienen como unos vehículos en los cuales se modifican. Entonces, hay vehículos que viajan como en un carrito chiquito, un carrito que es de menos de 5 micras, y hay virus que viajan en un vehículo muy grande, que en el mundo microscópico sería mayor de 5 micras, que sería muy grande. El que viaja en esas partículas menores de 5 micras, decimos que se transporta en aerosoles o que tiene una transmisión por aerosoles, y el que va en el carro de más de 5 micras, decimos que tiene una transmisión por gotas, porque es importante el concepto de aerosoles y de gotas, porque eso va a determinar el tipo de tapabocas que hay que usar. Cuando una persona tose, salen millones de partículas al medio ambiente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de filtrar con los tapabocas, no solo cuando tose, también cuando habla duro, cuando canta, cuando llora, salen toda esta cantidad de partículas. Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus se podía transmitir por gotas, es decir, las partículas viajando en partículas mayores de 5 micras, pero la Organización Mundial de la Salud también desde el principio dijo que había un pequeño número de partículas que iban a viajar en los carritos pequeños menor de 5 micras, es decir, se iba a transmitir también por aerosoles. Entonces, los tapabocas que tenemos son los tapabocas de tela, tenemos las mascarillas quirúrgicas, tenemos los denominados N95, como los conoce la mayoría de gente. Pero ustedes han visto muchos tapabocas que está usando la gente, que son los KN95. En realidad es lo mismo. Los KN95 vienen de China, los N95 vienen de Estados Unidos. Se llaman N, la N quiere decir que no, la N es de no filtra aceite. En la parte médica no es tan importante, es más importante para la parte industrial saber qué filtra o no filtra aceites. Muchos de estos tapabocas que estamos usando en realidad son aprobados para uso industrial, como este que ven en la foto, pero no está mal porque lo que nos importa es que filtren pues esas partículas menores de 5 micras. Este tipo de tapabocas, estos N95, los dejamos para uso exclusivo en el ambiente hospitalario. Podrían ser usados a nivel empresarial. Cuando ustedes tienen un brote, han hecho todas las medidas, no lo han podido contener y el brote viene, por ejemplo, de un espacio muy cerrado, donde trabaja mucha gente, donde no es posible mantener el distanciamiento, no es posible tener ventanas, han trabajado en tapabocas, han trabajado en desinfectantes, en lavado de manos, siguen teniendo el brote, pues una intervención mientras se controla el brote sería usar este tipo de tapabocas. Un tipo de tapabocas que no debemos usar son los tapabocas que vienen con este tipo de válvulas. Este tipo de válvulas se diseñaron para que a la persona le quedara más fácil respirar. El aire entra a través del filtro del tapabocas, pero el aire sale a través de la válvula. ¿Cuál es el problema? Que este tapabocas protege únicamente a quien está usando el tapabocas, pero no protege
a las demás personas, porque el aire está saliendo a través de esta válvula de expiración. Entonces, no aconsejaría ese tipo de tapabocas. Yo he visto que acá en Colombia hay por allí un emprendimiento, unas válvulas, de unos tapabocas que son como de silicona, que tienen 2 válvulas de exhalación con unos filtros que se le cambian. No me gusta ese tipo de tapabocas porque no protege a los demás. ¿Qué pasa con la mascarilla quirúrgica? Veo mucha gente que lo usa en la comunidad. Ahorita en realidad no tenemos desabastecimiento como lo tuvimos al principio. Si alguien quiere usar mascarillas quirúrgicas, está en general lo que nosotros recomendamos para usar en las empresas o incluso para usar en la comunidad son las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela. Este es un estudio bien antiguo del año 2009, pero nos sirve. Miren que por allá en el 2009 decían que solo filtraban un 28% frente a un 80% de las mascarillas quirúrgicas y frente a un 96% de un N95. Pero este estudio publicado ya recientemente, en mayo del 2020, dice, ojo, las mascarillas de algodón sí pueden proteger y sí pueden filtrar contra el SARS-CoV-2 y hay nueva evidencia. ¿Qué es importante? Es que si no tuviéramos evidencia de que las mascarillas de tela funcionan, pues no las recomendaríamos para nada. Lo único es que las mascarillas de tela, cuando ustedes manden a hacer esas mascarillas, yo veo varias empresas que las mandan a hacer incluso con sus logos, pues deben tener unos mínimos. Los mínimos son que deben tener por lo menos 3 capas de tela. La primera capa de tela, la que está más hacia el exterior, debe venir en un material antifluido como una tela de poliéster. En la mitad debe tener una capa filtrante. Yo veo que algunos colocan una capa filtrante como una entretela. He visto que se les ponía los vestidos, a veces a los vestidos como para que fueran más duros los cuellos, y esa es una buena capa filtrante que veo que con la que hacen algunos tapabocas, y la capa que va más adentro debe ser sí una capa de algodón que absorba un poquito la emisión de los vapores de agua, porque si hacemos hacia adentro también una capa en material antifluido, la gente le va a empezar a sudar la cara y van a tener las complicaciones que ustedes ven como acné o como alergias. Entonces, tapabocas de tela está bien para usar en sus empresas, pero hay que hacerlas con unos mínimos. Importante es que sea lo suficientemente grande, que cubra nariz, que cubra gran parte del mentón, que vaya hacia atrás, lo más cercano incluso a las orejas. Una cosa súper importante es el tamaño del caucho, porque si no, ustedes van a tener una cantidad de gente que se están soltando en tapabocas que no se los soporten en la oreja. Estas cifras que ustedes han visto por allí en las redes sociales, que son las probabilidades de si uno usa, el otro no usa tapabocas, eso circuló desde esas cosas que se hacen virales, pero ojo que esas cifras tampoco han sido comprobadas. Un mensaje importante que se le debe decir a los trabajadores, a los que usan barba. Con todo este tema de libre expresión de la personalidad, yo lo que les digo en los hospitales, ojo, que yo te estoy advirtiendo que si tú usas barba, el tapabocas no te va a ajustar de manera adecuada. Entonces, es preferible no tener barba para tener un mejor ajuste de los tapabocas. Entonces, eso se le debe decir al trabajador y pues él verá si quiere asumir entonces el riesgo. El distanciamiento, ¿cuánto es seguro? Se ha hablado mucho de los 2 metros, pero ¿cuánto va a ser seguro? Este estudio, también muy reciente, agosto del 2020, dice 2 metros. ¿Cuál es la evidencia para esa distancia? Y es que resulta que esos 2 metros fueron establecidos hace muchísimo tiempo, pero ahora se ve que el virus sí puede viajar más de 2 metros y tenemos que volver al concepto de los aerosoles y las gotas. Recuerden que las gotas son las grandes de más de 5 micras y los aerosoles son los pequeños menores de 5 micras. Entonces,
Este es un caso extremo, ¿cierto? Cuando una persona estornuda. Cuando una persona estornuda, las gotas grandes, las que son mayor de 5 micras, muchas de ellas o la gran mayoría van a decantarse en una distancia de 1 a 2 metros. Pero los aerosoles, esas pequeñas que van en menor, tamaño menor de 5 micras, esos aerosoles hoy se ha demostrado que pueden viajar hasta 8 metros. Entonces, ese es el peligro de una persona cuando está haciendo actividades que expelen aire a gran fuerza, como un estornudo, la tos, cantar o hablar duro. Va a viajar el virus, puede viajar más distancia, sobre todo cuando está en espacios cerrados que no va a permitir los recambios de aire que uno requiere. Va a influir, bueno, ya les dije el tamaño de la partícula, el tipo de emisión que tenemos, la carga viral. Hay personas que están infectadas y tienen cantidad de virus que están eliminando al medio ambiente y hay otros que tienen menos. Una cosa es espacio cerrado, otra cosa es... ¿Y qué implicaciones ha tenido esto? Miren algunos brotes que se han declarado. Este ocurrió en Estados Unidos en una práctica de un coro, sin tapabocas obviamente. Bastó con una persona que estuviera infectada para contaminar el 87% de los que hacían la práctica del coro. Únicamente los que tenían más distancia, los que estaban en la fila delantera, se salvaron de no adquirir la infección. Este es otro ejemplo interesante publicado por los chinos desde que muy temprano, como en marzo, que había empezado la pandemia, ahora con el tema de la apertura de los restaurantes. Y no quiero que me odien los restaurantes, solo quiero que tengan unos espacios más seguros, quiero evitarles complicaciones, como que después alguien pueda tener una demanda porque no cumplieron adecuadamente los protocolos. Cuando salieron los protocolos que aprobó Secretaría de Salud, del Ministerio, pues no se sabían todavía muchas de estas cosas. ¿Y qué pasó? En un espacio cerrado, porque el mayor riesgo es el espacio cerrado. Este que está marcado con A1 era el que estaba positivo. Y el A1 no solo contaminó los que están en círculo rojo, fueron los que se le infectaron, no solo los que estaban en su propia mesa, los que estaban en la mesa de al lado, 4 en la mesa de al lado, miren, y de los 4, 3 se infectaron. Pero no solo eso, sino en la otra mesa, una persona que tenía una distancia de 4.6 metros también fue alcanzado por el virus. Entonces, en espacios cerrados es más prudente tener una distancia entre personas que vaya por lo menos a 4 metros cuando las personas se van a quitar los tapabocas. Diferente, por ejemplo, un avión tiene muchos recambios de aire, la persona va siempre con tapabocas y digamos que el riesgo puede ser menor que incluso el que pudiéramos tener en un restaurante. Esto es muy difícil de cumplir en un restaurante, digamos, social, pero en sus empresas, cuando ustedes tienen las cafeterías, ustedes sí ponen las normas. Y esta es una campaña que hacemos en el hospital. Por favor, coman silencio, porque a veces uno ve que colocaron muy bien organizadas las mesas y las sillas con la distancia, digamos, mínima de 2 metros, pero uno ve que el comedor se convierte como en el lugar de recreo de todas las personas y hablan a unos grandes volúmenes y ahí lo que van a hacer es a transmitir el virus entre unos y otros. Entonces, por favor, coman silencio, es una campaña. Cuando hablábamos de los 8 metros, de que el virus puede viajar a 8 metros, entonces hubo muchos científicos, porque entre nosotros también hay unos que no creen, hay otros que sí creen, que no están de acuerdo con las políticas. Entonces decían, viaja a 8 metros, sí, pero es que lo que se ha detectado es material genético del virus, algo así como solo un pedacito del virus, pero no el virus completo. Y en agosto de este año sale una publicación muy interesante de la Universidad de la Florida, donde hicieron estudios con pacientes COVID
en habitaciones de pacientes COVID, pacientes donde no se generaban aerosoles. Por ejemplo, hay unas formas de poner oxígeno que generan aerosoles. No, pacientes que estaban solo con su cánula de oxígeno, como este paciente, y cultivaron el virus. Y el virus lo cultivaron a una distancia de 4.8 metros. O sea, el virus completo, el virus que sí puede infectar. En este estudio quedó demostrado que puede viajar hasta 4.8 metros. Entonces, definitivamente la distancia de 2 metros no va a ser suficiente, sobre todo si el espacio es cerrado y si las personas, por la actividad que desarrollan, por ejemplo, comer, no están usando el tapabocas. Los tipos de desinfectantes. ¿Cuál deben seleccionar en sus empresas? ¿Por qué hay que limpiar? Hay que limpiar porque el virus dura horas sobre las superficies sobre las que cae. Ya dijimos que esas gotas van a caer en el ambiente, van a caer del ambiente y se van a depositar en la superficie que sea que hayan caído. ¿Y cuánto van a durar allá? En el plástico hasta 72 horas, en el acero 72 horas, en el cobre casi no tenemos cobre. Hay hospitales que están llenos de cobre porque el cobre impide que se les peguen las bacterias. Entonces vemos que en cobre apenas 4 horas y en el cartón hasta 24 horas. Entonces por eso hay que desinfectar. Si alguien tosió, habló sobre su equipo de trabajo plástico, puede durar allí 72 horas. Por eso hay que desinfectar. ¿Un solo desinfectante para todo? Tal vez no. Un solo desinfectante no sirve para todas las bacterias, no sirve para todos los virus. Es un tema muy complejo que trabajamos todos los días en los hospitales. Comprar un desinfectante cuando antes de la pandemia ustedes eran libres, digamos, tenían libertad de comprar el desinfectante que quisieran, pero comprar un desinfectante para hacer control de un virus, para hacer control de una pandemia o lo que hacíamos nosotros siempre en los hospitales, pues está sometido a una cantidad de normas. En esta diapositiva, ustedes ven la cantidad de normas que hay para un desinfectante. Se ha aprobado. Desgraciadamente, en Colombia no tenemos esta normatividad. INVIMA no le pide esta normatividad a los desinfectantes. Ningún desinfectante hecho en Colombia tiene pruebas contra virus, ni tiene pruebas contra bacilo de la tuberculosis, que es un indicador muy importante de la actividad del desinfectante. Hay microorganismos que son fáciles de destruir y hay microorganismos que son más difíciles de destruir. Los virus desnudos son más difíciles de destruir que los virus cubiertos, y el coronavirus es un virus cubierto y esa es una buena noticia, ¿sí? Si estuviéramos lidiando contra un virus desnudo, estaríamos peor. Estos son todos los desinfectantes que pueden ofrecerles a ustedes, y el tiempo y la concentración. ¿Qué es lo mejor en este momento? En este momento, lo mejor son los derivados del cloro. Hipoclorito de sodio, que es lo que popularmente se llama Clorox, está perfecto, 1000 partes por millón, que es una dilución que no es muy alta, que uno lo puede hacer agua, 1 litro de agua y le pone 20 centímetros y puede obtener esta dilución. ¿Cuál es el problema de usar cloro? Que el cloro es corrosivo y el cloro les va a desmanchar, decolorar más bien, muchas áreas de sus oficinas, les va a dañar los equipos, no le pueden echar un computador Clorox. Si les da por hacer desinfección de zapatos con cloro, pues van a terminar dañando toda la ropa. Entonces, existe una nueva versión del cloro. Es la nueva generación. Se llama dicloro isocianurato de sodio. Diferentes nombres comerciales. Hay ya muchas copias, pero muy pocos pueden certificar
que sí matan el virus, porque muchos son copias, muchos vienen de China y no vienen con las pruebas de control de calidad. Es un desinfectante que nosotros venimos usando ya hace un tiempo en los hospitales, un tiempo corto, unos par de años. Viene en forma de tabletas efervescentes, hagan de cuenta como si fuera un Alka-Seltzer. Usted le pone una tableta de esas a 1 litro de agua y ahí mismo le queda su dilución de 1000 partes por millón, donde en un solo minuto puede destruir el virus. Tiene la ventaja que es amigable con el medio ambiente, tiene la ventaja de que no es corrosivo, tiene la ventaja de que tiene una aprobación de INVIMA para ser utilizado sobre equipos biomédicos. Ustedes no tienen equipos biomédicos, pero tiene una cantidad de máquinas. Entonces, si lo podemos usar en un equipo biomédico, pues ustedes con más razón lo pueden usar en las máquinas que tengan en sus empresas o en equipos de cómputo, y no va a decolorar tampoco. Cuando empezó la pandemia y yo empecé a asesorar el grupo Atlas, ellos tuvieron de primera mano, pudieron acceder a este desinfectante y pudieron implementarlos en las diferentes sedes de Colombia y estuvieron pues muy bien protegidos. Porque lo que uno más ve que les ofrecen en las empresas son los amonios cuaternarios. Y los amonios cuaternarios no todos sirven para contener el virus. No es que ninguno sirva, hay algunos que sirven, pero es que como ellos no hacen, los producidos acá en Colombia, no hacen las pruebas de control microbiológico, entonces ustedes se quedan sin saber en realidad cuál sí les va a servir o cuál no. Este es un ejemplo de las pruebas microbiológicas. Este es, por ejemplo, una prueba que entrega el proveedor de diclorisocianurato de sodio, donde nos dice destruye todos estos virus que son desnudos, y tiene la prueba específica además para el coronavirus. Entonces, esas son las herramientas, eso es lo que usted le tiene que pedir a su proveedor. Venga, esto lo puedo usar sobre mis equipos, no me los va a dañar. ¿Estás seguro que esto sí mata el coronavirus? ¿En cuánto tiempo lo va a matar? Algunos, lo de los amonios cuaternarios, algunos amonios cuaternarios, sobre todo cuando ustedes vean que está adicionado con isopropanolol, que es un alcohol, ese va a funcionar muy bien contra el coronavirus porque sabemos que el alcohol destruye el virus. Entonces, con ese es muy probable que vayan casi a la fija. ¿Sirve desinfectar? Claro que sirve. Estos estudios vienen de hospitales. Antes de la desinfección, esta es la contaminación con cultivos que tenemos en un hospital, y después de desinfectarlo bajamos apenas a 5.5%. Entonces, por supuesto que sirve la desinfección. Este tema que ha sido un poco controvertido, ¿no? Desinfectar o no desinfectar el calzado. Algunos dicen que para qué, ¿sí? Que para qué si las bacterias no vuelven. No es tan exacto, miren, este estudio que les traigo. Este fue un estudio que hicieron evaluando los pisos de un hospital. Entonces, ¿qué hicieron en ese hospital? Fue un hospital de Estados Unidos. Este es un estudio reciente del año 2018. Colocaban en el piso de cuartos de pacientes un virus que no es patógeno para los humanos. Un virus que infecta bacterias, pero no es patógeno para los humanos, no le iba a pasar nada. Empezaron a hacer su desinfección de todos los días, como se hace normalmente, y empezaron a mirar al cabo de los días qué había pasado con ese virus, hasta dónde se había extendido. Y miren acá, día 1, día 2 y día 3. Día 1, día 2, día 3, en el paciente, en los zapatos del paciente, el 100% de los pacientes ya lo tenían en sus zapatos, en las superficies, en objetos personales, en el piso del cuarto continuo había llegado ya el segundo día, al ambiente del cuarto continuo, a la estación de enfermería estaba desde el otro día, en los equipos portátiles también está. ¿Cómo pasa un virus, que es lo que puede pasar con el coronavirus, del piso al computador? Entonces resulta que usted entró, no se desinfectó los zapatos, puede pasar también en su casa, se los quitó, después no se higieniza las manos, se ajustó el cordón porque se le desabrochó el zapato, después no se higieniza las manos, va a su computador y ahí sembró el virus. Entonces,
que desinfectar los zapatos impacte en la prevención del coronavirus y en cuánto impacta, eso no hay estudio. Pero es una práctica que tiene un sustento científico. Es una práctica que es lógica, que no es absurda, que es higiénica. Entonces, yo pienso que está bien hacerlo. Estas son las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades para usar un desinfectante. Y esta es otra. Miren que acá la Organización Mundial de la Salud recomienda los clorados, y acá donde dice en gránulos, NADCC es el dicloroisocianurato de sodio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como ustedes ven, elegir un desinfectante de una empresa no es lo mismo que ir a Carulla y elegir si usan Zampic de lavanda o si usan Zampic de limón. Se requiere como una evaluación técnica más importante. Y quiero terminar con el tema de la protección conjuntival, que es un tema que yo vengo abanderando hace tiempo y que poco a poco pues ha cogido más fuerza, y es el de la protección conjuntival, el empleo de gafas y careta. Resulta que este virus tiene un receptor que se expresa en diferentes células. ¿En cuáles células se expresa? En las células del epitelio nasal, del pulmón, del intestino, del corazón y de los ojos. Y otras más que ustedes están viendo por acá. Es decir, el virus sí puede entrar a través de la mucosa conjuntival. Entonces, por eso es muy importante que más allá del tapabocas, las personas usen una protección, ya sean las caretas o sean las gafas. Las monogafas, si son gafas estas de succión, pues mucho mejor. Si no son de succión, algo ayudan. Las caretas han venido evolucionando mucho. Empezamos con estas caretas que eran tremendamente pesadas, otras caretas que el material no era lo suficientemente transparente y terminaba todo el mundo con dolor de cabeza. Y ahora hay unas que se han hecho muy populares que tienen una banda de caucho nada más, con acá adelante una pieza de foamy, y entonces son bastante cómodas. El plástico es grueso pero muy transparente. Y esto está sustentado. Este es un estudio también reciente, junio del año 2020, uno de los mejores artículos en una de las mejores revistas, donde dice que el riesgo de adquirir SARS-CoV-2 en personas que usan gafas o careta es 34% menor comparado con el riesgo de quienes no lo usan. Entonces tienen una protección extra. Entonces siempre mi llamado es, úsenlo en sus empresas. Hagan que todos los trabajadores usen, sobre todo en aquellos sitios donde no puedan mantener el suficiente distanciamiento y no hayan los suficientes recambios de aire, y en su vida personal para ir al supermercado también úsenlos. Eso era lo que les traía para hoy. Para quienes no me conocen, yo soy la que está acá de amarillo. Este es mi grupo de infecciones, de mis colaboradoras, mis niñas de enfermería. A las cuales pues gratitud le debo por todos los logros, y eso era todo y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, muy interesante todo lo que vimos ahora, me pareció súper interesante, muchísimas gracias. Yo soy Mónica Ramírez, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo en este evento, y voy a hablarles acerca de la inteligencia emocional y resiliencia, que son unas claves fundamentales para estos momentos que hemos estado viviendo actualmente en el país. Bueno, entonces vamos a entender desde cómo funciona el cerebro y por qué es importante, sobre todo en estos tiempos, tener inteligencia emocional. Porque cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, nuestro sistema inmunológico sube y también lo logramos estabilizar. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo dificultades a nivel de las emociones, ellas se somatizan en el cuerpo, y al somatizarse en el cuerpo, pues hace que nuestro sistema inmunológico se deprima. Por eso
fundamental el buen manejo de la inteligencia emocional. Hay una teoría que habla acerca de los 3 cerebros del ser humano. No es que tengamos 3 cerebros, sino que la teoría se llama así, de Paul MacLean. Entonces, él habla acerca de 3 cerebros. Y es fundamental entender esta parte del cerebro para darnos cuenta de la importancia de la somatización en nuestro cuerpo de estas emociones. Entonces nosotros tenemos un cerebro que se llama el cerebro reptiliano o nuestra parte reptiliana. Hay otra que es el sistema límbico, que es donde está el funcionamiento de nuestras emociones, y está el neocórtex, que es la parte racional, lógica y matemática de nosotros. Resulta que el cerebro reptiliano, esa parte reptiliana de nosotros, es la parte más antigua del cerebro. Y en esa parte, como es la más antigua, tiene que ver con el instinto de supervivencia del ser humano. Miren lo fundamental. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro cerebro está en esta parte de atrás, como está allí mostrado en la diapositiva, en esta parte de abajo, y es reptiliano porque tiene una forma de reptil, como lo están viendo allí en la presentación. Cuando tú estás frente a un evento, ¿sí?, y tu cuerpo lo siente como un peligro, entonces tienes 2 opciones. O huyes o confrontas, enfrentas ese peligro. Entonces, cuando huyes, pues, ¿qué hace uno? Sale corriendo, ¿cierto? Y cuando confronta, pues uno, la intención es a través de las manos, ¿cierto?, pelear para defenderse, o a través de la expresión verbal. Cuando alguien se siente con ese ataque encima, por decirlo así, usualmente, como es instintivo, usualmente es el inconsciente que responde, es decir, tu parte automática responde y tú no piensas, sino que es el reptiliano que se activa, y por eso las personas dicen, no, yo ni supe cómo, pero yo tenía una fuerza para correr, ¿cierto? O tuve mucha fuerza para pelear, para confrontar a ese otro que yo sentía que en ese momento me estaba atacando. Cuando pasa esto, todo, digamos, nuestra irrigación de la parte sanguínea se va a nuestros músculos que tienen que ver con las piernas y con las manos, con los brazos, específicamente en las manos, porque allí es donde tienes que tener toda la fuerza para correr. Pero no hay ningún, como les digo, no hay allí un raciocinio, sino que tú lo haces instintivamente. Y muchas personas también puede ser que se paralizan. Cuando nosotros decimos que tenemos inteligencia emocional, y ya vamos para allá, sino que me gusta que interpretemos un poco el cerebro. Yo soy neuropsicóloga, entonces digamos que me encanta explicarle a las personas cómo funciona un poco el cerebro para desde esa parte racional también entender por qué actuamos de una manera o de otra. Entonces, cuando tú tienes esa parte del reptiliano, no piensas, sino que actúas inconscientemente. ¿Qué sucede? Cuando yo quiero pensar sobre algo, o sea, tener una inteligencia emocional, es porque tengo que tomar conciencia de cómo estoy afrontando las situaciones, cómo estoy vivenciando esas situaciones. Cuando las personas, ustedes de pronto han escuchado decir, ay, si usted tiene mucho mal genio, tiene ira en este momento, ¿cierto? La emoción de la ira, pues respire profundo y cuente hasta 10. O tómese un vasito con agua y lo verá que se le pasa la rabia. Eso tiene que ver con cómo actúa nuestro cerebro. Resulta que la información, cuando pasa del reptiliano, o sea, de esa parte instintiva, de esa parte de supervivencia, a tu neocórtex, donde tú vas a pensar, son 10 segundos. Por eso es que la gente usualmente dice, respire profundo y cuente hasta 10, porque son 10 segundos que se demora la información, y es cierto. Entonces, cuando tú tienes una acción, ¿cierto?, instantánea, pues no hay pensamiento de nada, sino que actúas como tu instinto lo dice. Pero cuando tú respiras profundo, cuentas hasta 10, le estás permitiendo a esa información que vaya de tu reptiliano al neocórtex para que des una respuesta desde esa parte racional. Y mira que allí entonces
tú desde la conciencia puedes responder de manera diferente. Ahí ya vas teniendo conciencia del manejo de tu inteligencia emocional, para que no lo hagas desde esa parte no racional. Porque es que recuerda que cada que tú te estresas y actúas desde esa parte del estrés, haces que tu organismo se deprima y tu sistema inmunológico se baje. Y lo que necesitamos constantemente es que nuestro sistema inmunológico esté arriba, para que no te afecte no solamente el virus ni nada de estas cosas, sino cualquier tipo de enfermedad. No sé si sabías que esto fue en 1997 en la Universidad de Stanford. Bruce Lipton, un médico muy prestigioso, hace un estudio acerca del estrés y se da cuenta que en realidad prácticamente el 100% de nuestras enfermedades se deben a causa del estrés. El 95% de este estrés es ocasionado por situaciones que tenemos que vivir en el día a día, y el 5% viene de manera genética, pero que también fue causado por alguna situación estresante a nuestros antepasados, padres, ancestros, etcétera, etcétera. Este es un estudio bien interesante, porque cuando él desarrolla esta investigación en todos los Estados Unidos, en diferentes universidades, empiezan a estudiar exactamente lo mismo y se dan cuenta que efectivamente esto sucede. Entonces es muy interesante esta teoría, y por eso es que muchas veces cuando vas al médico te dicen, no, es que señor o señora, es que usted tiene estrés, y uno dice, ay, pero Dios mío, a todos los médicos se les volvió que todo es estrés. Pues imagínate que sí. Entonces, si tienes una verdadera inteligencia emocional, vas a lograr tener un buen estado de salud. Y no solamente a nivel de la parte física, sino a nivel de relaciones, inclusive interpersonales. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son esas reacciones físicas a determinados estímulos, son el reflejo en tu mente, ¿sí?, que se da de una percepción de alguna situación, y eso se refleja, se somatiza en tu cuerpo. Esas son las emociones, son esas reacciones físicas. Entonces, tenemos 5 emociones básicas, como son, por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la ternura. Entonces, por ejemplo, el miedo. Entonces, tú ves, yo qué sé, vamos a poner el ejemplo de un ratón. Tú ves un ratón y resulta que puede ser que en tu cuerpo te produce miedo. O sea, ¿cuál es la reacción física? Que empiezas a temblar, o que hay una silla, una mesa, te subes a la mesa. Esa es tu reacción, porque allí estás sintiendo que hay algo que está sucediendo que te está poniendo en peligro. Pero digamos que eso mismo ocurre en África, ¿sí? Hay un estado de África, una ciudad de África, Malawi, si no estoy mal. Ellos comen ratones, y cuando ellos ven un ratón, la emoción que les da es la emoción de la alegría, porque significa comida y les encanta comer los ratones. Entonces mira cómo puede ser las emociones diferentes en cada ser humano, de acuerdo a lo que percibe y a lo que está en su mundo mental, en su percepción mental. Entonces eso también es muy importante. Y el miedo tiene que ver justamente con la activación en tu cerebro de eso que significa peligro. La ira ocurre cuando hay algo que tú sientes que está siendo como injusto contigo. Entonces tiene que ver con esa parte de la injusticia, y tiene que ver mucho con que no tiene tu control. Entonces allí hay unos neurotransmisores que inmediatamente se ponen en alerta y hace que en tu cuerpo sientas esa ira. Hay muchas personas, por ejemplo, que eso les ocasiona migrañas, o les ocasiona, por ejemplo, gastritis, bueno, muchas cosas cuando tienen ira. O, por ejemplo, en su cuerpo cambian de color. Entonces, si son personas muy blancas, entonces se ponen rojas. Bueno, en fin. Entonces, la ira va, digamos, acompañado de esa parte que sientes que ha sido injusta contigo. La tristeza se da porque se activa cuando tú sientes que tiene que ver con la pérdida
con la pérdida de algo, entonces allí pasas a tener esa emoción de tristeza. Diferente, por ejemplo, en la alegría tiene que ver con ese sentimiento de bienestar, de que recibes un premio por algo, entonces se activa en tu cuerpo esa sensación, que allí es donde deberíamos estar siempre con esas emociones de alegría, para estar en un estado que se llama el estado de felicidad. Cuando tú estás en un estado de felicidad, eso te permite estar en equilibrio con todas tus células. Cuando nosotros tenemos equilibradas nuestras células, es decir, nuestro sistema inmune y todo esto, allí estamos activando una parte de nuestro sistema nervioso central que tiene que ver con el parasimpático. Entonces, quiere decir que está siempre en una muy buena activación. Entonces, cuando nosotros tenemos en acción el sistema nervioso, digamos, simpático, es el que me permite a mí estar en un momento de alerta, porque hay algo que me está generando estrés, entonces las células tienen que estar expulsando sus residuos, sus toxinas, tienen que estarse alimentando y demás, pero cuando están alerta, entonces es como si la compuerta de esas células, voy a hacerlo aquí con mi manito, se cierra. ¿Listo? Porque estoy en alerta, estoy en estrés, entonces no permite que entren ni salgan ni nutrientes, ni oxígeno, ni toxinas, ni nada. Entonces, cuando se activa el parasimpático, es el que permite que estén reguladas estas células, entrando y saliendo nutrientes, oxígeno, toxinas y demás. Cuando tú estás en un estado de felicidad constante, ¿cierto? Lo que te permite es estar en bienestar y por lo tanto tus células van a estar trabajando correctamente, tu sistema inmunológico va a estar activo. Si tú estás todo el tiempo estresado por cualquier cosa, te estresas todo el tiempo, vas a estar en alerta, en una alarma, entonces todo el tiempo tus celulitas van a estar cerradas, entonces por eso es que ocurren muchas enfermedades a nivel del sistema inmune, y no solamente eso, sino a nivel de muchas otras cosas. Entonces es importante tomar conciencia de manera fácil, que entendamos un poquito químicamente cómo funciona nuestro organismo para que le demos la importancia relevante. La ternura, por ejemplo, tiene que ver justamente con el sentirse aceptado. Cuando te sientes aceptado, esa emoción se evoca de la ternura, que también es una emoción muy, muy bonita. El mundo emocional, a veces nos sentimos desbordados y también todo en extremo también es malo, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos desbordados por emociones como la tristeza, el miedo, la ira, los celos o incluso la alegría. Y cuando es en extremo, pues obviamente no funcionamos tampoco adecuadamente. Mira que uno podría decir, una cosa es el estado de felicidad, ¿cierto? Que me permita estar siempre en bienestar y en equilibrio, porque mis células van a estar trabajando correctamente. Y otra cosa muy diferente es que mi emoción de alegría esté totalmente siempre a tope. Para que lo entendamos más fácil, es como cuando alguien se llega a ganar, por ejemplo, el baloto. Entonces la persona está en un desbordamiento excesivo de alegría. Entonces, ¿qué empieza a hacer con el dinero? Hemos escuchado, entre comillas, decir, no, es que se volvió loco porque se ganó la lotería, se ganó el baloto. Pues, ¿por qué? Porque empezó a regalar la plata a todo el mundo y a deshacer con el dinero, y cuando menos pensó, ya se quedó sin absolutamente nada. Se desbordó tanto en su alegría que prácticamente se enloqueció, entre comillas. Entonces, mira que todo en exceso es malo. Una tristeza que esté desbordada, pues es motivo de depresión. Cuando nosotros hablamos de depresión, es una enfermedad que tiene que ver con un diagnóstico psiquiátrico y la persona puede llegar a tener ideas suicidas. Mira que entonces cuando nos desbordamos en las emociones, pues también es malo la ira, ¿no? Entonces los celos, por ejemplo. Entonces hemos escuchado casos de parejas, por ejemplo, que han llegado a matar a los amantes de sus parejas porque estaban en un momento de ira, entonces no se controlaron y
se queda la persona prácticamente enloquecida, por decirlo así, entre comillas, y hace cosas que no deben hacer. Entonces, todo en exceso es malo. Las habilidades emocionales, por tanto, entonces, Daniel Goleman dice, las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, allí ya es cuando uno viene a practicar otro tipo de cosas para tener siempre una inteligencia emocional. Muy diferente es la parte intelectual nuestra, ¿cierto? Ese coeficiente intelectual que es el IQ a la inteligencia emocional que es la EQ. La inteligencia emocional, una persona que tenga un alto coeficiente intelectual no necesariamente tiene una excelente inteligencia emocional, o sea, una persona puede ser muy inteligente, ¿cierto? En toda su parte, digamos, de las matemáticas, de resolución de problemas que tienen que ver a nivel técnico, operativo y demás. Sin embargo, su inteligencia emocional no es adecuada, es decir, no sabe manejar su inteligencia emocional. Por eso es muy importante tener en cuenta los 5 componentes de los elementos de la inteligencia emocional, como son el conocimiento personal, el manejo de las emociones, motivación, empatía y gestión de las relaciones. Vamos entonces a ver qué es esto de conocimiento personal. El conocimiento personal lo que nos implica es que nos conozcamos a nosotros lo suficientemente bien para nosotros identificar quiénes somos, ¿cierto? Y que seamos siempre una mejor versión de uno mismo. Y uno podría decir, no, pero pues yo sí me conozco supremamente bien. Hay muchas personas que conozco que no saben todavía, a pesar de la edad de pronto que somos ya adultos, y no saben a qué vinieron a este mundo, cuál es su propósito de vida, cuál es su misión de vida. Muchas veces las personas me dicen, es que yo respiro porque tengo que respirar, vivo mi vida diariamente, pero yo no le encuentro un sentido a vivir, no le encuentro eso más allá, eso que me apasione y que así no me paguen por lo que hago, que yo lo lograra hacer, o sea, no logro identificar eso. Entonces, mira que es importante y le pasa mucho a las personas y uno creería, ay, no, es que yo cómo voy a decir que yo no me conozco. Y pasa, yo les puedo decir que a mucha gente le sucede ese y no está mal. Hay muchas formas de darnos cuenta cómo hacer para nosotros encontrar ese propósito de vida e ir más a fondo y conocernos a nosotros muchísimo más para permitirnos ser una mejor versión de nosotros mismos, porque es que cuando somos una mejor versión de nosotros mismos, eso nos permite mejorar las relaciones con los demás, con las personas que están a tu alrededor, en tu empleo, en tu familia, que es tan importante, bueno, en muchas cosas. Entonces sí es relevante conocerse a uno mismo. El manejo de las emociones, estar siempre alerta a las emociones que vivimos y es tomar conciencia diariamente a esas emociones para no dejarnos llevar por el desborde de estas emociones, sino que todo sea equilibrado, ¿cierto? Que sea equilibrado porque recuerda que nosotros somos los que nos afectamos de alguna manera. Entonces, ¿cómo aprendemos a manejar esas emociones? Entonces, primero vamos a enriquecer la calidad de comunicación con nosotros mismos. Por ejemplo, por la mañana cuando te levantes, entonces hay una frase de una autora que a mí me encanta, murió hace pocos años, pero a mí me encanta, Louisa Hay, que su libro se llama Cómo sanar tu vida. Y tiene un decreto bellísimo y es que te miras a los ojos en el espejo y dices tu nombre. Entonces tú dices, por ejemplo, yo, entonces por ejemplo mi nombre es Mónica, entonces yo, Mónica, me amo y me acepto como soy. Perdono mi pasado, perdono a todos, perdono todo y me perdono. Soy libre. Soy, por ejemplo, le puedo colocar un mensaje, un decreto que yo desee para mí. Soy exitosa. O, por ejemplo, si estoy trabajando en el área de la salud, soy sana.
si estoy trabajando para la prosperidad, soy próspera, siempre con la palabra soy, porque soy es la palabra que tiene más fuerza en la identidad de seres humanos que somos. Entonces, cuando tú te comunicas contigo mismo de una manera positiva y proactiva, eso va a hacer que todo lo que te está sucediendo alrededor cambie, porque ya empezaste tú a cambiar, porque la primera persona que se debe amar eres tú misma, tú mismo primero, para poder dar a los demás lo que tú tienes adentro de tu corazón. Segundo, mejorando la calidad de las relaciones, o sea, las personas que te rodean. Entonces, allí, por ejemplo, es importante que si tú ya empezaste a trabajar en ti y te estás empezando a amar lo suficiente, inmediatamente vas a empezar a distinguir que en la vida hay dos caminos, uno vivir desde el amor o otro vivir desde el sufrimiento, en donde vivir desde el sufrimiento implica que vivimos desde los temores, desde los miedos, las angustias, las preocupaciones, y cuando tú identificas que es más chévere vivir desde el amor, pues vas a entender que cuando te relaciones con las demás personas vas a respetar la individualidad de cada persona y eso te permite una mejor comunicación. Porque si bien es cierto, puedes de pronto estar conversando con alguien, no comparte su punto de vista, sin embargo, le entiendes desde otra perspectiva, le entiendes desde esa individualidad y allí ya la relación cambia, porque te vuelves una persona que está trabajando todo el tiempo su comunicación desde el amor y desde la compasión. ¿Listo? Tercero, dando un manejo positivo a las adversidades. Esto se llama en programación neurolingüística reencuadres y es cuando yo tengo una adversidad, yo lo puedo mirar desde el sufrimiento, como hablábamos acá, entonces me hago la víctima o tomo un papel de víctima y digo, pero ¿por qué a mí me suceden este tipo de cosas? ¿Cierto? O decido hacerle un reencuadre a esa adversidad y decirle, ok, bueno, no logro identificar cuál es el proceso de aprendizaje en este momento de esta situación que me está pasando. Sin embargo, sé que más adelante lo voy a poder ver. Si es que no es claro para ti, ¿para qué te está sucediendo lo que te está sucediendo? Sin embargo, si tú te estás dando cuenta, tú dices, ok, ya aprendí que mi lección es tal cosa, pero no desde la víctima, sino desde la responsabilidad. ¿Sí? Entonces te das cuenta y ahí ya haces un reencuadre, por lo tanto no vives desde el sufrimiento, sino desde otra perspectiva. Y cuarto, practicando la resiliencia, que es cuando tú ya comprendes que es muy importante volver siempre a tu punto de equilibrio, que pase lo que pase frente a ciertas crisis, tú tengas ese componente interior de poder identificar que esa situación la estás viendo desde otra perspectiva y por lo tanto que ese momento ya pasó y que tú digas, listo, ya pasó, paso la página, no me quedo allí, le saco el extracto de qué fue lo importante de ese momento y continúo mi vida de manera diferente. La motivación recuerda que es la fuerza que te mueve a actuar, porque a veces las personas decimos, ay, no, es que yo quiero hacer esto, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero aprender inglés, quiero, y resulta que ¿dónde está esa motivación lo suficientemente grande que te permita tomar acción para que puedas conseguir esos sueños? Entonces, una de los tips, por decirlo así, que puedes hacer es en realidad darte cuenta cuáles son tus factores intrínsecos o tus factores internos que te están motivando a hacer eso. Entonces, suponiendo quiero bajar de peso, ¿por qué quiero bajar de peso? Porque quiero mejorar mi salud, porque me quiero ver diferente, porque quiero esto, porque sí, o sea, tengo diferentes porqués, diferentes justificaciones que me llevan a una motivación realmente alta.
Y hay también factores extrínsecos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más fuerte? Pues los factores intrínsecos, porque los extrínsecos son los que están fuera de ti. Entonces yo digo, no, es que me motivo a tener un buen empleo, ¿cierto? A ganar muy bien porque necesito sostener a mi familia, porque necesito eso, sí, está afuera de mí y eso es válido. Sin embargo, tienes que recordar que primero tiene que ser lo que está en tu interior, porque tú puedes, por ejemplo, para que lo dimensionemos un poquito, puedes tener el súper empleo, te estás ganando muchísimo dinero, pero resulta que eso no resuena con la esencia del ser humano que tú eres. Y conocido, por ejemplo, personas así, que va en contra de sus principios y valores, justamente el empleo donde están trabajando. Entonces ahí que dicen, no, pues tengo que renunciar porque esto no va conmigo. Entonces es darse cuenta que la primera motivación es intrínseca y después ya viene lo externo. Cuarto, la empatía es saber entender que la otra persona siente, si es tener esa capacidad de poderme ubicar en los zapatos del otro. ¿Sí? Porque a veces no nos damos cuenta y vamos de pronto haciendo daño sin pensar y sin querer, porque no voy expresando, ¡fum! Saco una expresión verbal de pronto de lo que yo estoy sintiendo porque se activa mi reptiliano, recuerda, no lo pongo a razonar y después es que me doy cuenta que lastimé a esa otra persona. Cuando tú tienes empatía por el otro, pues estás en el lugar del otro y entonces comprendes que tienes que tomar conciencia de tu inteligencia emocional para no herir a las otras personas. Y recuerda que es que no solamente estás hiriendo al otro, sino a tus células, porque tus células están recibiendo esa información que tú estás dando de pronto desde la ira o desde otro tipo de emoción. Y quinto, gestión de las relaciones. Nadie da de lo que no tiene, por eso es muy importante primero trabajar en ti para poder sentirte realmente bien contigo mismo, contigo misma, para poder dar al otro lo que tú eres, porque nadie da de lo que no tiene. Esa es una regla de oro fundamental. No trates a la otra persona como no te gustaría que te trataran a ti. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, con esto estamos terminando entonces esta presentación y me encantaría poder de pronto resolver algunas inquietudes por allí en el chat. La persona que nos está ayudando desde Atlas. ¿Se podría llegar a dar una mutación del COVID? ¿Podría ser más agresivo? Pues la verdad, el COVID desde que apareció, el COVID no, el SARS-CoV-2, la COVID es la enfermedad, el SARS-CoV-2 desde que apareció, ha mutado muchísimas veces. Y ahora parece que esas mutaciones son las responsables de que algunas personas se estén reinfectando con el virus. ¿Qué hemos visto? Que las personas que se han reinfectado han tenido como una enfermedad más leve. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es que a pesar de las mutaciones, las reinfecciones pues sí vayan a ser más leves. En general, cuando uno tiene un elemento infeccioso, las mutaciones terminan siendo a favor del humano. Es decir, un agente infeccioso no quiere eliminar a los humanos. Eso es un fracaso en el proceso infeccioso. Lo que el virus quiere es adaptarse y poderse transmitir a un mayor número de personas. Y eso también parece que lo estamos viendo, una mayor transmisión con una menor letalidad. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de desechar los tapabocas sin importar su material? La manera correcta es a la basura común y corriente como cualquier otro objeto. Porque sabemos, ya ustedes saben, pues que un virus de estos no va a sobrevivir más de 3 días, entonces digamos que no debería haber problemas para las personas que estén recogiendo la basura, porque es muy difícil en una casa que contraten un servicio de limpieza que recojan la basura en bolsa roja como la hacemos en los hospitales. Eso va a ser muy complicado. Con respecto a la temperatura, ¿cuál
es la temperatura en la cual el virus desaparece? Pues hemos visto que es un virus bastante resistente, es un virus que no tolera temperaturas arriba de 70 grados. Cuando el virus empezó allá en China y estaban en época de invierno y en Europa a principio de invierno, entonces ellos dijeron, no, pues vamos a esperar a que esto se caliente un poquito durante el verano y entonces va a disminuir la transmisión del virus. ¿Y qué pasó acá en nuestras ciudades donde todo el tiempo la temperatura es caliente? Entonces nunca hubiéramos tenido virus en Barranquilla ni en Valledupar y eso no es así. La temperatura en la cual el virus se inactiva es muy alta y eso pues no aplica para ningún sitio donde vivan los humanos. Los tapabocas médicos y quirúrgicos, ¿cuánto tiempo son efectivos? ¿En la calle cada cuándo hay que cambiarlos? La norma dice que un tapabocas médico debemos usarlo por un máximo de 8, se puede extender hasta 12 horas. Y ese más o menos sería el tiempo en que deberían usar también los tapabocas de tela. Por eso decimos todos los días, usted tiene que cambiar su tapabocas de tela. En las empresas se les dan los tapabocas de tela, al final de su turno usan una bolsita, se los llevan para la casa y los lavan en su casa con agua y jabón, los pueden echar en la lavadora con el resto de la ropa de la casa y no tienen problema de que vayan a contaminar a los demás. ¿Cuáles serían las posibles secuelas de una persona que ha contraído el virus? Hay muchas, pero las principales van a estar a nivel pulmonar. Las personas, hemos visto que las personas que tienen COVID pueden quedar con algo de hiperreactividad bronquial. Esto es como una especie de asma, personas que previamente no tenían asma, como asma entre comillas, y pueden tener ese tipo de tos, una tos persistente, pero no es porque ya tengan el virus, sino son como secuelas del virus. Y también se han visto que hay algún tipo de secuelas también a nivel del sistema nervioso central y tal vez por la hipoxia y entonces algo de trastorno cognitivo después de la infección por el virus, para que me entiendan, como a veces le cuesta a uno un poquito más pensar y cómo organizar las ideas. ¿A las mascotas se les puede contagiar? ¿Y cómo identifico que tiene virus? Pues este virus se ha visto que algunas mascotas, principalmente los gatos, se pueden hacer portadores del virus, es decir, ellos lo pueden alojar, pero los gatos no sufren la enfermedad. Pero si el gato adquiere el virus, es porque lo adquirió porque alguien más en la casa ya tenía el virus, no es porque ahora vayamos a responsabilizar al pobre gato que fue el que trajo la enfermedad a la casa. Bueno, ¿el virus se repite? ¿Puede dar COVID 2 veces? Sí, ya hay estudios que sí lo han demostrado. Estamos viendo reinfecciones, por eso es una mala práctica la que uno está viendo en la calle. Uno está viendo mucha gente ya sin tapabocas en la calle y es que dicen, no, es que a mí ya me dio. No, ojo que a usted le puede volver a dar. Ojo que los anticuerpos después de 4 meses disminuyen drásticamente. Queda algo de protección por otras células del sistema inmune, pero después de que uno le dio ya la COVID-19, tiene que seguir protegiéndose para evitar una reinfección. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana. Ahora las preguntas para la doctora Mónica. ¿Cómo puede facilitar las organizaciones la gestión de las emociones en sus empleados? ¿Cómo puede que, perdón? ¿Cómo pueden facilitar las organizaciones la gestión de las emociones en sus empleados? Ok, interesante pregunta, porque ahí solamente educando a través de la cultura, a través de capacitaciones, o sea, hay organizaciones que son muy juiciosas, por ejemplo, Seguridad Atlas es una de ellas, no es por nada, pero yo llevo capacitando allí en Seguridad Atlas, yo creo que más o menos
14 años, no sé, algo así. Entonces, siempre son muy juiciosos para que eso es cuestión de cultura, para cuestión de que las personas colaboradoras trabajen siempre su inteligencia emocional, pero es a través de la cultura que se logra esta concientización. ¿Cómo podemos promover un ambiente de trabajo saludable donde se le permita al empleado el equilibrio vida personal y vida laboral? Bueno, entonces en esa parte, digamos que desde la programación neurolingüística hay unas herramientas muy poderosas y es que primero que tú veas tu parte laboral como algo que va desde la pasión, que lo que hagas lo hagas realmente con amor. Por eso tienes que todo el tiempo, hay una de las formas para tener inteligencia emocional es la gratitud, agradecer por lo que estás viviendo, el proceso en el que estás. Y cuando tú vives desde la gratitud, desde el amor, desde la paz, eso te permite que la parte personal se acople también con esa parte laboral. Desde herramientas de la programación neurolingüística, por ejemplo, para tener unas mejores relaciones en la parte laboral, es cuando tú aprendes a conocer a la otra persona, cuando tú logras identificar cómo esa persona representa su mundo en su cabeza y le hablas en ese mismo lenguaje. ¿A qué me refiero? Que si yo sé que de pronto la persona me entiende, mi compañero de trabajo, mi jefe o mi subordinado, no llámese la persona que sea, entiende de manera más fácil a través de imágenes, ¿cierto? O puede ser que sea a través de las palabras que se le expresen o de lo que siente. Entonces, yo logro identificar esos tips, entonces le hablo en ese mismo lenguaje y la persona se va a sentir muy bien. Y eso ya hace que el clima laboral también sea muy bueno. Entonces, hay que identificar esos, se llama en PNL, esos sistemas de representación para lograr una mejor comunicación también, y ahí ya acoplas tu parte laboral y tu parte personal y se vuelve muy agradable todo este ambiente. La última pregunta es, ¿recomiendas algún libro para fortalecer la inteligencia emocional? Bueno, está la inteligencia emocional de Goleman, pues es que es como la autoridad en esta parte de inteligencia emocional, es muy recomendado. Entonces, de pronto de Daniel Goleman, inteligencia emocional, ese es, digamos, es una de los más conocidos. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Queremos saber su opinión. Les enviaremos una pequeña encuesta para que nos ayuden con los temas que les gustaría que programáramos en próximas ocasiones y nos ayuden evaluando este webinar. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube para que revivan y compartan todos nuestros webinars. Recuerden que en Seguridad Atlas nos gusta cuidarte.